Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a hablar con un médico psiquiatra, es jefe de residente del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís, médico de planta del Servicio de Psicopatología del Hospital Escuela, director del dispositivo El Camino para el tratamiento del consumo problemático y las adicciones, coordinador de la Red de Salud Mental del Ministerio de Salud, fue director general de consumos problemáticos de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes hasta el año 2020 y es autor de 2 libros, Ataque de Pánico, Herramientas para la Psicoeducación, que se editó en el año 2007, y Consumo Respeto, editado en el año 2021. Estamos hablando del doctor Gustavo Adolfo Gómez. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Yo decía, no me va a invitar nunca, Eduardo, decía. Bueno, muchas gracias por ese elogio. Gustavo Adolfo es una fórmula que se usó en un tiempo para los nombres, ¿no? ¿Quién es Gustavo Adolfo Gómez más allá de esto que leí yo? Bueno, la verdad que yo soy de Murucuyá, soy del paraje Manantiales. Nací acá, pero me fui a vivir ahí hasta los 9 años. Mis padres eran maestros rurales, yo estudié en una escuela rancho. Y bueno, a los 9 años me vine a vivir acá, no con mis padres, porque en esa época se estilaba que teníamos que venir a estudiar, y me vine a estudiar a la casa de unos tíos, como se estilaba. Y bueno, y ahí seguí mi carrera, digamos, me recibí de la secundaria en el Colegio San Martín, estudié en la Escuela Belgrano, y después me recibí de médico, digamos. Y bueno, y yo iba a ser, yo creí que no sabía que iba a ser psiquiatra, digamos, no estudié medicina para ser psiquiatra. Estudié medicina por un montón de factores que sería largo de contar. Bueno, y después yo me casé, me recibí de médico y me casé. Y digo esto pues no sabía todavía qué especialidad iba a seguir. Yo hice el servicio militar, me tocó hacer el servicio militar, creo que fue la última camada que hizo el servicio militar, tuve que hacerlo en Bernardo de Irigoyen. Y estando en Bernardo de Irigoyen de luna de miel, me dieron una casa en el barrio de Oficiales. Y la madre de mis hijos era también estudiante, en ese momento estudiante de medicina, ahora médica. Y entonces yo levanté la cabeza y le dije, voy a hacer psiquiatría. O sea, había unas cosas, unos amigos habían hecho, había pensado, y bueno, así que ahí me decidí a hacer psiquiatría de ese mismo instante y vine y entré al hospital, hice la residencia, pues que fue residente, y bueno, y aquí estoy en ese aspecto, digamos. Y como persona, como me preguntás, bueno, tengo 3 hijos, que son grandes, ya tienen 32, 30 y 27 años. Y bueno, y un poco, soy una persona así simple, si se quiere, que me gusta mucho cocinar, por ejemplo, y me gusta invitar amigos a comer. El anfitrión. Así es. Y o sea que la psiquiatría fue una circunstancia, no es que había como un mandato o una cosa que venía acompañándote. No, para nada. Yo creí que iba a ser ginecólogo. Y sí, fue una circunstancia, fueron un montón de situaciones que no sabría explicar bien, pero no ningún mandato, todo lo contrario. Yo cuando le conté a mi padre que iba a ser psiquiatra no le gustó mucho, no me lo expresó mucho, pero yo me di cuenta que no le gustó que sea psiquiatra. Sabía bien de qué se trataba, pero no le gustó, digamos. No le gustó. Bueno, hace 30 años. Claro, era otra cosa. Era más de 30 años ya, che. Yo en el 92 entré a la residencia, así que era otra historia, nada que ver con lo que vivimos hoy en la psiquiatría. Gustavo, bueno, vos venís hablando, sos una referencia, te consultamos mucho todo el tiempo, y hay podríamos decir, una evidente preocupación generalizada, también podría decirse, sobre nuevas adicciones, ¿no? Y que podrían estar vinculadas a las tecnologías, a las redes sociales, TikTok, Instagram, Internet, podríamos decir. Vemos decenas de miles de investigaciones sobre el tema desde el ámbito de la salud, de la psicología, de la psiquiatría, que vinculan este asunto
a problemas de salud mental, rendimiento académico, rendimiento laboral, etc. ¿Vos ves esta preocupación en el consultorio? O sea, yo en realidad en el consultorio veo las consecuencias, lamentablemente, de todo esto que vos señalás. Y en eso es lo que yo estoy, la palabra preocupación a mí no me gusta utilizar, pero vamos a utilizar porque queda bien, estoy muy preocupado, porque nosotros no tenemos que llegar a esas circunstancias. Yo trabajo en la provincia, en el ministerio, y estamos ya diríamos, trabajando en ese sentido. Y el mensaje es tenemos que evitar que esto ocurra. Claro, hay que accionar, digamos. Claro, evitar que esto que vos me preguntes, digamos, que yo tenga una experiencia, que la tengo lamentablemente, en relación a la asistencia de estas situaciones que vos bien decías, que son consumos y que después desembocan en un problema de salud mental. Y ¿qué advertís vos en este fenómeno? Digamos, porque hay una creencia de que se trata, este caso particular, de una cuestión más relacionada con los jóvenes o con los más chicos. Y bueno, la pregunta es si es así o en todo caso, cómo llevan también los adultos este tema, ¿no? Bueno, a mí me parece, vamos por partes. Este es un tema que hoy me parece muy importante y vamos a decir una palabra poco correcta, digamos, grave. Porque yo creo que, mira, vamos a hacerlo bastante rápido, ¿no? Yo me dedico a los consumos, yo escribí 2 libros, como decías vos, y uno es de ataque de pánico, porque en la primera etapa de mi carrera me dediqué a atender los trastornos de ansiedad en general y los ataques de pánico. Hace 20 años eso. Claro, 30 años. Y esos 10 primeros años, y vos sabés que en ese momento lo que se empezaba a aparecer y había mucha demanda eran justamente los trastornos de ansiedad. Claro. En realidad siempre existieron, hoy por hoy también existen muchos, tienen un alto porcentaje, pero no eran tan conocidos. El ataque de pánico no era conocido. Claro. Hoy entonces, es un caramelo, digamos. Exactamente. ¿No? Hay un sobrediagnóstico, si me invitas a otro programa te puedo contar, pero hablando de esto de los consumos, yo desde el 2000, yo fui director de salud mental de la provincia en el año 2007 al 2009. Y ahí empecé a ver esta situación desde lo público, ¿no es cierto? Y empecé a trabajar en el tema. ¿Y por qué te digo esto? Porque estábamos hablando de la sustancia. Claro. ¿Entendés? Y estábamos muy comprometidos, bueno, vos ya todos saben cómo siguió eso, ¿no es cierto? Pero eso empeoró muchísimo con el tema de los que vos decías de las conductas. Entonces, nosotros teníamos una sustancia que de alguna manera vos la tenías que conseguir, tenías que buscarla, alguien te la tenía que vender, y eso se perfeccionó con los consumos problemáticos se perfeccionan con el tema de las conductas. Claro. Y hoy tenemos, respondiendo a tu pregunta, una situación para mí muy, muy grave, pero muy importante, que es el tema de los niños. Porque fíjate vos estábamos hablando en ese momento de 18, 19, 17 años. Y hoy tenemos chicos con 9 años que tienen consumos problemáticos en relación a las apuestas, por ejemplo, pero tenemos chicos de 2 años que usan pantalla y ahí empieza hoy por hoy el problema de una serie de factores que afectan la salud mental, casi desde la panza, diríamos, ¿no? Mira, esto yo te pregunté en otra ocasión, por ahí nos cuesta ver que estar con un celular es una adicción, ¿no? Y eso ustedes ya lo tratan directamente como un consumo problemático más. Exacto, lo tratamos como eso es interesante porque mira, te voy a decir rápido, todo consumo, hablando de sustancias, que se genere antes de los 18 años es considerado problemático. Okay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay muchas personas, chicos jóvenes de 15, 16, 17 años, 14 que toman y que nadie los considera problemáticos. Y la cultura, todo lo contrario, lo normaliza, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en el caso de las pantallas, estamos considerando, es esto que vos decías, lo consideramos problemático, porque afecta el desarrollo psicomotriz, psicomotor, del lenguaje, de la comunicación de un niño, de un bebé, de una criatura que está empezando a desarrollarse. Voy a invertir acá un orden, porque ya que estamos hablando de este tema, otro de los asuntos que más aparece, digamos, de nuevo vamos a usar la palabra, en la preocupación del mundo adulto,
tal vez por el desconocimiento, es esto que acabas de mencionar de las apuestas online, ¿no? De las apuestas online y en todo caso también las apuestas ilegales online, y en el uso que están haciendo los adolescentes de esto. Acá también en tus consultorios está este tema en particular. Claro, sí, lamentablemente sí. Nosotros, ahí hay un tema, ¿no? Que ocurrió, viste que se empezó a decir que hablar de la ludopatía infantil. Yo creo que clínicamente eso no es una ludopatía clásica, digamos, Claro. del jugador de Dostoyevsky, digamos, de que, bueno, que todos conocemos. ¿Por qué? Porque eso, acordate vos, que tenía que ver también, en el caso de la sustancia, acá tenemos con el casino, que una persona tenía que ir al lugar. Tenía que poner el cuerpo, digamos, tenía que mover. Poner el cuerpo. Entonces, yo creo que esto no es una ludopatía clásica. Pero vos sabés que en el tratamiento de la ludopatía clásica ya aparecía esto de que nunca se trataba hasta que aparecía el problema de la deuda. Claro, cuando se intervenía ya en un conflicto económico. Exactamente. Digamos. Y vos sabés también que ese conflicto económico, eso lo decía un profesor, cuando se solucionaba el conflicto económico, terminaba el tratamiento. Ya no hay patología ahí. Claro, ya terminaba el tratamiento. Y bueno, y vos sabés que lamentablemente eso está ocurriendo con los juegos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si no hubiera habido deuda, no estaríamos recibiendo gente en el consultorio. Claro, claro. Y hay una cuestión también ahora, de nuevo, muy vinculado a las pantallas y a las tecnologías, que es los usos que se le dan, ¿no? O sea, ya hablamos acá de apuestas, de juegos, de apuestas, el chupete electrónico para los más chiquititos, después todos los trastornos que generan las redes sociales para los adolescentes y qué sé yo. Y aparece también en escena el famoso chat GPT, la inteligencia artificial, que es como la vedette hoy en día, en la que muchas personas incluso se vuelcan a consultar muchas cosas, ¿no? Pero también a consultar a estos chats como si fueran un psicólogo, ¿no? Un analista. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Qué crees que pasa ahí? Porque hay una búsqueda cuando vos a una tecnología le estás preguntando sobre algo que, bueno, se estudia 5, 7 años, no se deja de estudiar nunca, la mente humana es difícil de desentrañar, etcétera, ¿no? Mirá, uno podría decir que la máquina no va a tener empatía, pero vos sabés que ya se hicieron estudios que hicieron con personas y con la máquina, y la máquina le ganó en empatía. Y después esto otro, que la gente va a usar el ChatGPT, como estamos viendo todo lo que acabaste de decir vos, la gente va a usar el ChatGPT, digamos. Y hay mucha gente que le es útil. El drama es cuando aparece algo que tiene una consecuencia, digamos, creo que han aparecido ya consecuencias fatales, digamos, en relación a cómo se lleva la pseudo, o no sé cómo se llama, terapia o tratamiento, no sé cómo es. Y bueno, eso deriva en que una persona, digamos, manifieste su idea de eliminarse, y según lo que se refiere, el chat le reforzó. Pero bueno, pero eso es otra realidad más nuestra, Pepe. O sea, yo no voy a entrar en una cuestión de pelea, digamos, con el ChatGPT. Yo creo que eso es real, es muy bueno en un montón de cosas en cuanto a la medicina. Bueno, toda la tecnología nos va a ayudar muchísimo, nos va a permitir un montón de cosas, pero tenemos el lado B, que es lo que estamos hablando acá. Y vamos de nuevo como principiantes, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de adicción? ¿Cuáles son los factores de riesgo, en todo caso, ahí que predisponen a las personas, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, a desarrollar adicciones? ¿Qué es cuando decimos adicción? ¿Qué es? Bueno, la adicción ya es un extremo, digamos. Por eso se puso el término de consumos problemáticos, que es esto que estamos diciendo cuando, para hacerlo vulgarmente, trae un problema. Claro. Es decir, cuando vos tenés el uso de la computadora y esto te ocasiona un problema. Y de eso, el consumo problemático puede derivar en una adicción, que es cuando hay una dependencia total de eso, y que cuando vos querés dejar de hacerlo, tenés, digamos, síntomas de abstinencia. Es decir, más que nada, la pérdida de la libertad en relación a decidir tus actos, digamos. Okay. Eso es una adicción. Ok, y las abstinencias derivan en cosas. En otras cosas, digamos. Tenemos dos términos de abstinencia. Una es abstinente cuando deja de consumir algo. Yo te digo, estoy abstinente.
Algo. Estoy en abstinencia, que ya no estoy haciendo. Y el síndrome de abstinencia, que son los síntomas que te aparecen a vos, que son del punto de vista cognitivo, físico, conductual, porque tu cuerpo necesita esa circunstancia. Ojo con eso, porque los usos de las pantallas causan la abstinencia. Bueno, ahí estamos. Nosotros estamos acostumbrados a que los consumos problemáticos, a que las adicciones podrían ser cigarrillo, alcohol, drogas, de todo tipo, qué sé yo. Cuando eso hacemos el trasvase, digamos, y hablamos también de pantallas, bueno, la pregunta es qué es lo que ocurre ahí en ese cerebro y qué es lo que ocurre cuando no hay, digamos. Claro. Bueno, te contesto. Resulta que cuando venía la sustancia estimulaba cierta parte del cerebro, se liberaba dopamina y eso es lo que generaba que vos quieras volver a consumir esa sustancia. Hasta un cierto momento que después el cerebro se cansa y eso te produce un efecto contrario. Bueno, el problema que tiene que ver con lo que decía al principio es que esto de las pantallas, los usos que vos decías de las pantallas, causan el mismísimo mecanismo. Es decir, la recompensa variable intermitente, que es que las personas, la incertidumbre va apareciendo constantemente y entonces vos se va generando dopamina. Entonces vos estás esperando en el próximo clic para ver qué recibís de ese próximo clic. ¿Se entiende? Es el mismo mecanismo de las tragamonedas, está hoy en las pantallas. Por eso es que te decía al principio que estamos metidos en un problema muy grande por esto de que yo recibo las consecuencias y que esto tiene una incidencia muy grande, claro. O sea, no es como tanto como la sustancia, es mucho peor, digamos. Claro. Aclaremos una cosa, no es que las sustancias dejaron de estar. No, esto se suma, digamos. Esto se suma a la sustancia. Ahora, Doc, además hay un proceso que también está ocurriendo, me parece que es que en Internet está todo liberado, ¿no? Y las personas por ahí no están preparadas para recibir determinado tipo de información que está liberado y que antes estaba dosificado en función de la enseñanza, en función de procesos interpersonales, etc. Ahora está todo junto. Tiene la misma opción un pibe de 2 años a un adulto mayor responsable, ponele. Totalmente. ¿Y esto qué genera? Y eso genera un gran problema. Tiene que ver una de las cuestiones, esto que decís vos es muy acotado, muy adecuado, ponerle que puede ver, ¿te acordás vos que nosotros, no hay que hacer esto de ir para atrás, porque estamos acá y tenemos que bancarnos esto, pero para que sirva de referencia? ¿Te acordás antes que te decían prohibido para menores de 13 años, digamos? Sí. Eso, sin vincularlo con el proceso, sino con una etapa de la vida, estaba bueno, porque lo que era esto hablaba de esto que vos decís. Es decir, no es adecuado que vos, yo me acuerdo Tiburón, por ejemplo, no es adecuado que vos, niño de 13 años, de 12 años, vea eso. Claro. Y entonces hay un cuidado, una protección. Y ahora pasa lo contrario. ¿Cuál es el gran problema, el símbolo de lo que vos me preguntás? Es la pornografía. Claro. Esto que vos me preguntás, esta igualdad, digamos, que es acceso. ¿Y cuál es el problema de que un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de todas las edades, el tema es de cómo interpreta lo que es la sexualidad? Claro. Entonces, si bien siempre, fíjate, nosotros teníamos un problema, no teníamos muchos datos de lo que era la sexualidad, claro. Ni nadie nos decía nada, ponele, pero esto que vean esto, ellos después interpretan, internalizan eso, y después su sexualidad quiere representar eso. Claro. Entonces esto es gravísimo. Lo que pasa es que la libertad que hay hoy no necesariamente es información también, ¿eh? Muchas veces es más libertades en cuanto a la imagen, en cuanto a muchas cosas, pero de ahí a informarse, formarse sobre educación sexual integral, responsable, etc., estamos lejos de eso. Totalmente. Eso es lo que leía una autora que proponía una ESI de las pantallas, ¿no es cierto?, claro. De Internet. Pero ¿sabés qué pasa? Acá hay un tema que vos decís bien, la libertad. Yo digo una cosa, si vos tenés un niño de 3 años, ¿vos lo dejarías acá en la calle, que se vaya caminando, digamos, que se vaya, agarre la calle y le diga, mirá, acá 5 cuadras es nuestra casa? ¿Uno se imagina eso que le dejaría a un niño de 3 años? No, pero nosotros... Pasa que ahí estás tocando un tema muy sensible y muy importante, que es que nosotros creemos que con las pantallas están seguros porque están adentro de la casa. A eso iba.
Entonces, ahí bien, lo que te quería decir desde hoy ya, es que esto no es un problema de chico, esto es un problema de adulto. Porque te imaginas que no le podemos responsabilizar a un chico responsabilizar a un chico de 2 años, un chico de 3, un chico de 8, un chico de 9. Entonces, esto merece una visión y que uno se dé cuenta de esto, de lo peligroso que es. Y de que esta frase extra común, ¿no? Que lo virtual es real. Claro, claro. Es muy impresionante. ¿Y cuáles son las señales de advertencia? Vos seguramente porque estás entrenado, digamos, ¿no? Pero que podríamos nosotros, en cuanto padres, en cuanto hermanos mayores o en cuanto adultos, las señales de advertencia que nos podrían estar indicando un problema de adicción en niños y en adolescentes. Mira, primero que nada hay que empezar por el principio, que es el uso de la pantalla, como decíamos anteriormente. Tenemos que restringir totalmente el uso de las pantallas. Hoy el promedio está en 8 horas 41 minutos en los argentinos. 8 horas. 8 horas 41 minutos en los argentinos de adultos. ¿Estamos? Así que vos imaginate de ahí en más cómo pueden estar los adolescentes. Y esto que me preguntás es muy difícil hoy por hoy porque está naturalizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Es tratar de interponernos, digamos, interponernos en el buen sentido, en el buen sentido. Lo que se propone es que empecemos a hablar al respecto. Es decir, si esto, viste que yo digo que antes, volviendo a lo para que se entienda, es decir, si vos tu papá nos veía, ¿y ese quién es tu amiguito? ¿De dónde vos le conocés? ¿El hijo de quién es? Te preguntaban como mínimo, digamos. Bueno, acá eso no estamos teniendo, entonces tenemos que tener una pregunta, decir, ¿y cómo, qué espacio vos ves en internet? ¿Cómo vos sabés que lo que te dicen ahí es verdad? ¿Qué gana, cómo vive un influencer? ¿Qué te parece lo que te dice el influencer? ¿Se entiende? La conversación. Tenemos que conversar. Por favor, tenemos que conversar, porque ahí está el gran tema. No, yo no sé, hablamos ahí el gran tema de los nativos digitales y los migrantes digitales, que es un gran problema también. Nosotros como inmigrantes digitales tenemos que a entender. Y ahí viene otro problema, que vos sabés esto mejor que yo, esta es una era donde el más chico le enseña, sabe más que el más grande. Entonces ahí estamos en un problema. Pero respondiendo a tu planteo, a tu pregunta, es cuando hay, como siempre, cuando hay cambios de conducta, cuando esta persona se aísla más de lo que se aísla, cuando trae malas notas, cuando tiene irritabilidad, eso puede estar dando cuenta de que hay una adicción y obviamente tenemos que controlar cuánto tiempo está con las pantallas, ¿no es cierto? Claro. Sirven entonces, más allá de que la conversación no suple nada, digamos, la conversación humana, digamos, los controles parentales, los controles de tiempo en los dispositivos, etcétera, cualquiera de esos mecanismos para controlar en algo. Yo diría que es absolutamente necesario y urgente que hagamos eso. Eso no está pasando, como decías vos. Es decir, nosotros estamos propiciando el uso del celular, el chupete electrónico. Entonces, por favor, necesitamos interactuar. ¿Por qué? De nuevo, porque esto es grave en la connotación que tiene. Hemos visto la película Adolescente, por ejemplo, y después otras cosas, el bullying y el grooming que aparece, el ciberbullying en realidad y el grooming, son efectos nocivos que son, hasta te diría, mayores que el bullying, digamos, ¿cómo se dice? En vivo y en directo. Físico, para decirle. Suena medio feo eso, digamos, pero realmente, digo, porque el otro día yo hablaba en una radio y me decían, es mejor que te peguen. No es mejor que te peguen, pero esto es realmente, y ahí hay una subestimación, porque hay frases como, bueno, menos mal que no pasó nada, menos mal que no pasó a mayores, bueno, si en el grupo están mal, te borrás del grupo. Todas esas cuestiones son cuestiones que tenemos que verlo nosotros para no decir, digamos. Claro, claro, porque además hay esquemas de validación que son digitales hoy, entonces si ellos no están ahí, es como que no están en ningún lugar. Nos pasa a nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es tu recomendación como profesional de la salud y de la salud mental para avanzar en estos asuntos desde los dos ámbitos tal vez cruciales que tiene la sociedad, digamos, la familia y la escuela, ¿no? Porque vos sos parte además del ministerio, están pensando estas cosas, ¿no? ¿Cuáles serían esas? A mí lo primero que creo yo es que esto que dijiste vos es muy importante, que tenemos que ubicarnos. Acá no estamos patologizando. Esto es un problema sociocultural, epocal, ¿no es cierto? Entonces basta de psiquiatra, de psicólogo, de médico, empecemos con papá, mamá,
docente, profesor, guía espiritual. Necesitamos recomponer ese tejido social, por decirlo de alguna manera, porque eso es lo que está roto. Eso, el límite, esto que hablábamos acá, cómo fue la falta de límite, la pornografía, el uso y abuso de las pantallas, lo que necesitamos es recomponer eso. Entonces, inmediatamente los que nos están escuchando, empezar a pensar en su rol de padre. ¿Y cuál es el rol de padre? El rol de cuidado, el rol de protección y el rol de límite. La gran receta, digamos, para un niño, que le podemos decir para que la gente nos entienda, que se aburra. Claro. Todo lo contrario de lo que está pasando. Entonces, lo mejor que le puede pasar a una criatura, a un niño, 2, 3, 5 años, lo que vos quieras, que se aburra. ¿Estamos? Cuando se aburre, va a empezar a crear, digamos. Me quedo con algo. Los líderes espirituales, ¿no? Los guías espirituales, ¿se te acercan, ponerle, te genera alguna consulta? ¿O sabés de algún cura o de algún pastor, qué sé yo, que se acerca a un profesional de la salud mental a pedir alguna ayuda, o son autosuficientes ellos por a través de caminos de la fe, ponele? No, yo cuando estuve en la municipalidad trabajé con los pastores y ellos son permeables, digamos. Y los curas he tenido menos acciones. Hace un poco estuve con el padre Marcos, estuve yo con una idea de hacer el trabajar al respecto y es muy abierto. Lamentablemente el padre Marcos se fue a vivir de nuevo a Córdoba y no seguimos, digamos. Pero no tenemos otro camino que aunarnos, ¿entendés? Claro. O sea, esto no es con un psiquiatra, no es con un psicólogo, no es con una píldora, mucho menos, ¿no? Sino es con este entramado social. Y ahí es lo que yo digo, Pepe, que tenemos un gran problema. Vos lo sabés mejor que yo. Porque si vos te vas a un médico y te da una pastilla, vos lo que tenés que hacer es comprar esa pastilla y tomar. Simple. En cambio, acá necesitamos papá, mamá, cura, profesor del colegio, profesor del club. ¿No? ¿Cómo hacer para entender? Tiempo. Entonces, y atención. Eso, exacto. Entonces yo digo, hay una fórmula, sí, tiempo. Y vos lo decías bien, te voy a poner de ahora en más, atención. Es decir, porque tenés que ocuparte. Las dos cuestiones, los dos extremos de la vida hoy nos están requiriendo tiempo. Los niños para esto y los adultos también, que son adultos, que viste que los papás evolucionan, bueno, con las enfermedades que tenemos hoy, y tenemos que ocuparnos también nuestro tiempo a veces de cuidar, de criar a nuestros papás. ¿Y el Estado puede hacer algo? El Estado debe hacer algo, pero está limitado, porque fíjate vos esto, ¿no? Inclusive a veces pasa que cuando quieren decirte algo a vos, vos te enojás porque no te tiene que meter en tu familia. Perdón, no, más allá de las cosas que debe hacer, como por ejemplo, qué sé yo, penar las apuestas online en menores, las apuestas ilegales, pero por ejemplo restricciones en el uso de redes sociales, qué sé yo, donde ya es más polémico, ¿no? Bueno, en los países autoritarios, digamos, como Corea, China, esas cosas, hay lo que se llama el apagado. Ellos apagan a las 10 de la noche y abren a las 6 en el uso de Internet. Y bueno, eso disminuyó en algún sentido, digamos. Ha creado también otros problemas con la abstinencia, las compulsiones y la ¿cómo se dice? La clandestinidad de alguna manera, ¿no? Doc, finalmente, comentame sobre tus dos libros. Primero, ¿dónde se pueden conseguir y de qué hablan? Esa pregunta, el primer libro es una anécdota que te tengo que contar en otro programa, digamos, pero no existe más, no tengo más el primer libro, desapareció. Literal, después te cuento. Se llama Herramienta para Ataque de Pánico, Herramienta para la Psicoeducación, que es un libro que yo cuento esto que un poco te decía, de cómo vive la gente cuando tenía ataques de pánico. Y Consumo Respeto es un libro que está escrito en poesía, yo te regalé el libro, ¿no? Está escrito en poesía, donde va contando toda esta secuencia, que habla de qué pasa cuando se descubre que una persona consume, la familia, los amigos, lo espiritual, todo lo que tiene que ver con el consumo, ¿no es cierto? Y algunas comorbilidades como la depresión, los trastornos de ansiedad, que también aparecen. Y bueno, el libro Consumo Respeto no se vende, lo tengo yo, me lo tienen que pedir, y yo se lo obsequio. ¿Y el camino qué es? El camino es un dispositivo de consumos problemáticos que es ambulatorio, donde trabajamos interdisciplinariamente y atendemos este tipo de consultas en personas que, digamos, no tienen riesgo cierto inminente para sí o para tercero, o sea, que pueden seguir viviendo, que dicho sea de paso, son la inmensa mayoría. Digo esto ¿por qué? Porque antes teníamos como un concepto de que las adicciones todo lo tenían que ver con la internación,
Eso no es así, digamos. Doc, muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.